gloria, aleluya. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos nuevamente aquí y vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a estar ahí en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2. Gloria al Señor. Dicen amén cuando estén ahí, hermano. Vamos a leer hoy desde el versículo 12 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice así la palabra, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Señor, en tus manos ponemos esta enseñanza de esta preciosa hora, Dios mío amado. Bendice, Padre, en grande manera, Señor, el estudio de este precioso libro, y te rogamos para que tú nos guíes, tú nos dirijas, Padre, en todo lo que hemos de estudiar en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tomen su lugar, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, vamos entonces, hermano, a continuar con estos estudios del libro del Apocalipsis. Y bueno, yo creo que ya nosotros, me parece que el martes pasado, ¿verdad? No pudimos tener el estudio, ¿verdad? Ya me estoy acordando. Pero bueno, seguimos ahí mismo, ¿verdad? Seguimos ahí mismo con lo que es el estudio de estas 7 cartas que estamos considerando en lo que es el capítulo 2 y también lo que va a ser el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Y a manera de recordatorio, pues estamos ahorita en esta sección del libro que vimos cuando comenzamos, en que se puede dividir el libro del Apocalipsis para tener una comprensión más clara, que son las cosas que son. Esa es, digamos, en la sección donde nos encontramos ahorita. Recuérdese que el libro era, o la revelación escrita de Juan, que recibió de parte del Señor Jesucristo, la orden fue: escribe las cosas que has visto. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 1:19. Las cosas que has visto, y que ya nosotros vimos que se refería al capítulo 1, específicamente a la visión de Cristo glorificado que encontramos en el capítulo 1. Y también las cosas que son, que es donde estamos ahorita actualmente. ¿Cuáles son las cosas que son? ¿Habrá alguno que se acuerde? Las cosas que son, ¿qué dijimos que es? Uno nomás, hermano, uno nomás. Las cosas que son, son las cosas, digamos, en tiempos de Juan que estaban, bueno, más que nada, ¿verdad? El tiempo de Juan era esto que estamos estudiando ahorita, en los días de Juan,
se podría decir que era futuro, hermano. Ya ahorita, a estas alturas de nosotros, donde nosotros nos encontramos, pues ya sería historia esto, porque ya en cierto sentido la mayoría de estas cosas han pasado. Que digamos el contenido de las cartas, amén. Pero recuérdese que las cosas que son, nos estábamos refiriendo a el mensaje a las 7 iglesias, que se encuentra en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y la última sección del libro son las cosas que han de ser después de estas, que comprenden desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Y que, para que no se nos olvide, hermano, la importancia que debemos de darle a este estudio, es decir, si usted de verdad se interesa por conocer lo que Dios quiere enseñarnos a través del libro, tenga en cuenta que el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis es muy importante para nosotros como iglesia, porque estos dos capítulos, 2 y 3, encierran, imagínense nada más, un periodo como de 2000 años, hermano, de historia, 2000 años. En tanto que el capítulo 4 hasta el capítulo 22 se pudiera decir que encierran, hermano, si tomamos en cuenta antes del capítulo 21, desde el 4 hasta el 20, digamos, pues solamente lo que serían 7 años, desde el 4 hasta el 20. ¿Por qué? Bueno, porque serían lo que va a suceder durante los 7 años que la Biblia llama el periodo de la gran tribulación. Y después pues vienen los 1000 años, que vamos a ver más adelante, por supuesto. Pero es bien importante entonces, hermano, porque no solamente estamos viendo mensajes que fueron dirigidos a iglesias locales o a pastores locales, congregaciones locales que existieron realmente en esos tiempos, sino que también no se nos debe de olvidar que cada uno de estos periodos, o de estas cartas más bien dicho, también representan un periodo por el cual la iglesia ha tenido que atravesar a lo largo del tiempo. Y ya vimos eso claramente cuando estudiamos en la iglesia de Éfeso, el que representaba la iglesia apostólica, ¿verdad? Y vimos después la iglesia de Esmirna, que representaba otro periodo de tiempo como de 250 años, que la iglesia de Esmirna representa la iglesia, ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la mirra? La iglesia martirizada, la iglesia perseguida, la iglesia aplastada por las persecuciones imperiales, pero esa iglesia que a través de esas persecuciones y de ese aplastamiento que recibió, pudo despedir ese olor fragante, amén, que despide, hermano, la iglesia cuando la iglesia es fiel. Y señalamos, ¿verdad?, que pues la iglesia siempre que ha sido fiel es porque en realidad, hermano, ha tenido momentos difíciles, duros que enfrentar. Bendito el Señor. Bueno, entonces ahora, una vez que hemos estudiado el periodo de la iglesia de Esmirna, esos 250 años aproximadamente de persecución, de amargura, de sufrimiento, que formaron una iglesia fiel, una iglesia que, como vimos, no tenía ningún reproche. Ahora entonces le toca el periodo a la iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver, hermano, cómo, así como la iglesia, digamos, de Esmirna salió de la iglesia de Éfeso, escuchó, digamos, el consejo, vuelve a las primeras obras, vuelve al primer amor. Entonces Esmirna prácticamente hizo caso y por eso tuvo que pasar por todo lo que pasó. De igual manera ahora nosotros vemos cómo Pérgamo sale, hermano, de Esmirna, pero ahora, a diferencia de Esmirna, vemos que el Señor se presenta de una manera diferente, y eso es lo que vamos a ver nosotros, porque esto nos indica un periodo muy, pero muy feo, hermano, en la iglesia cristiana. Bendito el Señor. Así que vamos entonces a entrar aquí al mensaje a Pérgamo, que se puede decir que se consideraría el periodo de la iglesia del Estado o la iglesia estatal. Así como Esmirna era la iglesia perseguida o la iglesia mártir, Pérgamo es la iglesia estatal, la iglesia, hermano,
que se mezcla con el Estado o con el mundo. Bendito el Señor. Y el periodo que abarca esta iglesia sería más o menos como desde el 315 después de Cristo hasta el 350 después de Cristo. Bendito el Señor. Entonces el primer versículo que vamos a considerar es el 12 y dice en su primera parte: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya nosotros, como las otras cartas, como a Éfeso y Esmirna, esta carta también tiene una dirección específica. ¿Cuál es esa dirección? Bueno, llegar a manos ¿de quién? Del pastor, del ángel, que ya no lo vamos a repetir mucho, ¿verdad? Solo así rapidito. El ángel de la iglesia es el pastor, porque es el mensajero. Y yo creo que todos nosotros sabemos y estamos de acuerdo por la Biblia de que el mayor responsable en una iglesia es el pastor. Amén. Es el pastor delante de Dios, según Hebreos 13:17. El mayor responsable, el que va a dar cuenta por la iglesia delante de Dios, es el pastor, hermano. Bendito el Señor para siempre. ¿Cuántos quieren ser pastores, hermano? Quedaron fuera. Por eso la Biblia dice, hermano, que no procuremos hacernos maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y vaya que está dura esa labor, hermano, pero ¿sabe? Creo sin temor a equivocarme que de todos los ministerios que existen en la Biblia, el pastor es el mejor, hermano. Aleluya. No porque vamos a exaltar o no. Mire, no hay ministerio más sufrido que el ministerio de un pastor. No hay ministerio más sufrido. ¿Por qué cree usted que la mayoría de gente quiere ser evangelista? ¿Usted qué quiere ser, hermano? Evangelista. Porque quiero ir a predicar aquí, ir para allá, tener campañas allá. Porque el ministerio evangelista sí es, hermano. No digo que no sea sufrido. Los verdaderos evangelistas sufren. Pero un evangelista va y predica y deja la campaña ahí, se va a otra por allá. Y si dejó un alboroto ahí, ¿quién es el que tiene que arreglar el alboroto? El pastor, hermano. O si los hermanos quedaron enojados con la palabra, ¿quién es el que tiene que verle la cara a los hermanos? El pastor. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, pero esta carta tiene este destino, de igual manera como las otras. Y al igual que vimos con la iglesia de Esmirna, no hay ningún registro en la Biblia. Siento como que está un poquito caliente. ¿No está caliente, hermano? ¿No está prendido el...? Si no, pues ahí no nos prende, hermano, por favor, porque se siente un poquito hot. Sí. Gloria a Dios. No hay ningún registro en la Biblia, hermano, sobre el momento de la fundación de esta iglesia. De hecho, lo que podemos suponer, al igual que como vimos en Esmirna, sí, más bien dicho, en Esmirna, que vimos que no hay un registro claro en la Biblia cuando se fundó. De igual manera, esta iglesia podemos también suponer que sería en ese viaje misionero de Pablo, en el capítulo 19 de los Hechos, verso 10, donde dice que Pablo predicó por toda Asia. De ahí pudiéramos entender que su fundación podría ser en uno de esos viajes, en el primer viaje de Pablo, y que de alguna manera llegó ahí la palabra y se levantó esa iglesia. Hay otros que prefieren pensar que Juan, desde Éfeso, como Juan el apóstol tuvo mucho tiempo, él predicó y trabajó, y de ahí se levantaron estas demás iglesias. Pero bueno, sea como sea, ahí estaba esta iglesia. Ahora, como ciudad, hermano, como ciudad, Pérgamo no llegó a tener nunca la importancia comercial de Éfeso y Esmirna. Pero su fama por su saber en la educación, su cultura y su ciencia eran envidiables. Ya nosotros recordamos que las ciudades de Éfeso y Esmirna eran ciudades muy fuertes, muy poderosas. Éfeso era como la capital de Asia en aquel tiempo. Y Esmirna era una ciudad muy grande, muy comercial y todas esas situaciones. Pero Pérgamo no era tan grande así como esas ciudades, tan poderosas, tan, influenciadoras, influyentes es la palabra. Pero sin embargo era, hermano, una ciudad que era envidiable por la clase de saber, la clase de educación que tenía, y también la clase de ciencia
que en ella se hacía o se practicaba. Amén. Fue construida esta ciudad sobre una colina a unos 330 metros de altura, y había en ella edificios espectaculares. O sea que ya se imagina usted una ciudad construida en una colina alta y unos edificios hermosos. Era una belleza, sin lugar a dudas. Entonces se encontraba en ella otra cosa que hacía que Pérgamo fuera una ciudad reconocida, era que en ella también, hermanos, se encontraba la segunda biblioteca más grande del mundo de aquel entonces. Por eso es que era muy famosa en su saber, en su educación. La segunda biblioteca más grande del mundo antiguo, que era la biblioteca de Pérgamo, que contaba con aproximadamente 200,000 libros. Imagínese usted, para esa época, una biblioteca de 200,000 libros. Y los libros no eran como los libros que conocemos hoy nosotros, hermano. Los libros eran rollos grandes, pergaminos. Amén. Entonces, solo por detrás de la biblioteca más grande, que era la biblioteca de Alejandría en Egipto. O sea, Pérgamo tenía una biblioteca enorme solo por detrás de la más grande del mundo, que era la biblioteca de Alejandría en Egipto, que la que estaba en Egipto contendría, según los historiadores, unos de 700,000 a 900,000 rollos de libro en esa biblioteca. Entonces estaba mucho más grande que la de Pérgamo. Sin embargo, Pérgamo también era muy grande para la ciudad y para, que esta ciudad fuera reconocida por eso, hermano. Por eso es que tenía mucha influencia en cuanto a la educación y era muy reconocida. Así como en el día de hoy hay muchas ciudades que son alabadas, digamos, o muy reconocidas porque en ellas están las mejores universidades. Haga de cuenta así, como la Universidad de Harvard, no me acuerdo, no sé si están, ¿dónde está esa universidad? En Boston, si no me equivoco, Harvard, o en Inglaterra, Oxford, universidades que ahí entonces se encuentra el saber y toda esa élite de sabiduría, así más o menos. Entonces también otra cosa por la que era conocida la ciudad, estamos hablando ahorita de la ciudad de Pérgamo, no de la iglesia sino de la ciudad, era porque también en ella se podría decir, perfeccionado el arte de preparar pieles de animales para escribir, y fue de este oficio de donde viene el término que hoy conocemos como pergamino. Usted sabe, los pergaminos son esos rollos donde se escribía. Antiguamente todo parecía provenir de Egipto a estas regiones para escribir los libros y eso, en lo que se conocía como el papiro de Egipto, que se producía mayormente en Egipto, y es donde se hacían los libros más antiguamente. Pero después se perfeccionó el arte de escribir en pieles de animales, y a estos rollos en pieles de animales, ya no en papiro, se les llamó pergaminos precisamente porque se perfeccionaron en la ciudad de Pérgamo. Por eso tomaron el nombre de pergaminos. Entonces también era conocida porque ahí había sucedido esto. Amados hermanos, actualmente esta ciudad se llama Bergama, con B grande, Bergama, en Turquía, y usted la puede buscar ahí en el mapa, ahí se encuentra actualmente. Ya solamente quedan ruinas, digamos, de lo que fue la ciudad antigua, pero ahí está el lugar donde puede mirar esas reliquias. Ahora, al igual que Éfeso y Esmirna, Pérgamo también era una ciudad abiertamente idólatra. Para que usted tenga una idea dónde la iglesia de Jesucristo ha tenido que estar atravesando. Era abiertamente idólatra. Y mucho más que eso. Por ejemplo, había en ella toda clase de templos paganos, tanto griegos como romanos. Se adoraba, por ejemplo, en ella al dios Zeus, que era el dios principal griego, también a Atenea, Serapis, que era un dios egipcio, como también era muy conocida porque era una ciudad
que le había edificado un templo al emperador romano. O sea que en Pérgamo también se comenzó a adorar a los emperadores romanos. No es que en este momento se hubiera empezado, sino que aquí se edificó por primera vez un templo para adorar a un emperador. Ya anteriormente se adoraba, se le quemaba incienso a las estatuas de los emperadores, pero fue en Pérgamo donde oficialmente se levantó uno de los primeros templos para adorar al emperador. Imagínese usted la clase de idolatría. Este emperador era una imagen del primer emperador romano, que fue Augusto César. Ahora, algo especial en cuanto a la idolatría se refiere, era el culto en particular a un dios, hermanos, que era el dios de la sanidad o el dios de la medicina. Este dios se llamaba Asclepios o Esculapio para los romanos. Esculapio es más conocido como Esculapio, aunque también se le conoce como Asclepio. Ahora, este dios, hermano, prestamos atención particular. Gracias, hermano, Dios le bendiga, muchas gracias. Entonces, algo importante de resaltar de este Dios era que, o hasta el día de hoy se puede, digamos, trazar, hermano, para que usted se dé una idea de esto, hasta ese tiempo lo que es la ciencia de la medicina. Por ejemplo, este Dios llamado Asclepio o Esculapio era representado con un bastón y una serpiente enrollada. Este era el dios Asclepio. Ahora, si usted es curioso y se ha fijado, ¿cuál es el signo de la medicina en el día de hoy? ¿Se ha fijado el logo de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud? Amén. Es un bastón y una serpiente enrollada ahí. Ahora, alguien que no sabe de esto, pues puede decir, ¿cómo se les ocurrió eso? Pero ¿de dónde viene ese símbolo? Eso viene desde aquí, hermano. Porque acuérdense que todas las, digamos, las culturas de hoy y muchas, hermano, incluso de las palabras y costumbres, vienen arrastrándose desde tiempos antiquísimos, hermano. De la cultura griega, de la cultura romana. Entonces, note más o menos cómo era, según los historiadores, personas de todo el mundo venían a Pérgamo buscando sanidad, ya que muchos de los templos que había en Pérgamo servían también para tratar a los enfermos por medios de rituales con víboras. Por eso es que el dios Esculapio tenía este simbolismo de una persona con un bastón, con una víbora enredada. Y en los templos de Esculapio, donde estaba su imagen, su estatua, eran templos donde la gente llegaba y, según los historiadores, las personas entraban a los templos, eran templos oscuros y las personas se tiraban prácticamente ahí en el piso del templo. Y ese templo, hermano, entonces en el piso del templo corrían cantidad de víboras. Y la idea era que si una persona era tocada por una serpiente de esas que andaba ahí moviéndose, entonces, hermano, quedaría sana de su enfermedad. Y venía gente de todo el mundo para ir a adorar a Esculapio, a ese templo, para ir a meterse ahí con las víboras, amén, con la intención de que una víbora le tocare para recibir sanidad para su cuerpo. Imagínese usted, hermano, todo esto no es más que curanderismo, espiritismo, brujería y toda esta clase de paganismo. Entonces, uno se queda, hermano, espantado cuando ve, por ejemplo, en el día de hoy, que hay en muchos de los casos mucha gente que sigue practicando este tipo de cultos.
Y uno se queda sorprendido que incluso dentro de la iglesia, hermano, esté tratando de meterse este tipo de cosas, que son rituales, hermano, prácticamente brujos, satánicos. Amén. Porque imagínese usted, hermano, que haya pastores que en los cultos, amén, digan, bueno, vamos nosotros a traer una víbora aquí porque la Biblia dice que en las manos tomarán serpientes y si bebiere cosas mortíferas no les hará daño, pero en las manos tomaremos serpientes, quiere decir que no nos van a dañar. Y que hay pastores que hacen cultos con víboras en la mano, predicando según el evangelio con víboras para demostrar que Dios está con ellos. ¿Cree usted que esto no es, hermano, espiritismo, curanderismo, y que esto no es una vergüenza para el evangelio? No hace mucho, a un pastor, hermano, fue mordido por una víbora venenosa y murió el pastor en el templo por dar un culto con víboras. Ellos dicen que es por el evangelio, pero todo esto tiene que ver el diablo detrás de esto, hermano. Amén. Imagínese usted, todo esto es idolatría, paganismo, rituales paganos. Esto era lo que había en Éfeso, y eso era, hermano, donde estaba la iglesia, en medio de esta ciudad. Pero vamos a ver, ¿verdad? Por supuesto que hubo iglesia, la iglesia de Pérgamo, hubo quienes se mantuvieron fieles, pero vamos a ver lo que fue realmente malo. Pero lo que quiero señalar es eso, hermano. Estos cultos paganos vienen trayendo prácticamente sus copias hasta nuestros días. Estuve mirando un video, hermano, donde, y esto sí me dejó espantado, se lo digo de verdad, un video de una iglesia, creo que es en El Salvador. Pero note, yo había escuchado esto, hermano, pero nunca lo había visto. Y en realidad me costaba creer que esto fuera realidad. Pero es una iglesia, al parecer, de sana doctrina. Parece ser que es una iglesia, ¿verdad? Que, hermano querido, tiene esta cuestión digamos, de lo que es la línea como de apóstoles y profetas. Creo que es la línea de allá, ¿verdad? Así que esta iglesia, hermano, es una iglesia que se reúne y están en un hogar. Y la que me llama la atención es que ahí hay puros jóvenes, hay ancianos, personas grandes, pero los que están en el centro, digamos, de la casa, porque es un hogar, son puros jóvenes, jovencitas especialmente. Y lo que es, hermano, llamativo es que ellas están danzando según en el espíritu, están danzando en el espíritu. Oiga esto. Entonces, en esa danza, de repente un hombre se mete al medio, porque ya están como en rueda, y entonces pone como un brasero en medio de donde están las jóvenes danzando. Brasas, hermano, fuego encendido. Y ahí está, y las jóvenes danzando alrededor de las brasas. Amén, y hablando en lenguas y cosas así. Entonces, pero mientras más avanza la oración, como que se va poniendo más, subiendo de tono el ambiente ahí. Y entonces el hombre que puso eso ahí se mete otra vez y le quita el brasero, lo que hay como una, no sé, es algo de una lámina donde están las brasas, saca la lámina y riega las brasas ahí, hermano. Y yo dije, no van a danzar encima de las brasas estas muchachas, dije. Amén. Pero ¿qué cree que hicieron? ¿Cuál era la idea de esto? Era precisamente para que las jovencitas que están danzando en el espíritu danzaran encima de las brasas. Y entonces hay unas jóvenes que empiezan a acercarse y acercarse y acercarse, pero danzando en el espíritu, según, ¿verdad? Y subiéndose encima de las brasas, hermano. Subiéndose encima de las brasas. Hay unas dos que lo hacen, las otras parece ser que se acercan, pero como que no se animan a meterse en medio de las brasas. Y hay otras que se meten encima y le pisan arriba y siguen y salen y se meten y salen y se meten. No sé a qué se deba ese ritual, pero ese ritual, más que ser un ritual cristiano, es un ritual satánico y diabólico, hermano. Y lo digo con toda claridad bíblica. Yo le deseo decir, yo me quedé espantado porque yo he escuchado de eso, hermano. Pero yo digo, Dios mío, eso no puede ser algo bíblico. ¿Sabe qué se me vino a la mente rapidito cuando yo vi eso? Los sacerdotes de Baal, que se rajaban el cuerpo, hermano, que se lastimaban su cuerpo para invocar a Dios. Ahora, ahí no se explica para qué significa eso, pero yo, por lo que pude ver y porque eran puros jóvenes, me imaginé como que era que los que danzaban en el espíritu era porque en realidad estaban bien con Dios. Los que no se atrevían a meterse al fuego era que eran falsos.
Eso fue lo que yo entendí, según lo que se veía en ese video, hermano. Pero a lo que quiero llegar es, ¿cómo es posible que estas cosas se metan a la iglesia? Y que haya iglesias, hermano, que estén promoviendo eso, amén, y que estén enseñando esto como de parte de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces esto viene de rituales antiquísimos, paganos, como sucedía en estos templos idolátricos, como en el templo de Esculapio, de este dios de la medicina antigua, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces imagínense, en esta ciudad de Pérgamo estaba este templo para Esculapio, y también se encontraba en ella una escuela de medicina dedicada a este dios. Existe hasta el día de hoy un juramento llamado hipocrático que formuló precisamente el llamado padre de la medicina, Hipócrates, en el año 500 antes de Cristo. Ahora, todas las personas que estudian medicina, cuando se gradúan, tienen que recitar este credo, digamos, o juramento de la medicina. Ahora, y yo anoté aquí más o menos cómo comienza este juramento que todos los médicos hasta el día de hoy tienen que recitar. Dice así: juro por Apolo médico, por Esculapio, Higia y Panacea, juro por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente según mi leal saber y entender este juramento y compromiso. Y por ahí se va diciendo el juramento, se llama hipocrático, que toda la ciencia médica lo tiene hasta el día de hoy. ¿De dónde viene? Desde la ciudad de Pérgamo, porque ahí fue donde comenzó, se pudiera decir, la primera escuela, hermano, de medicina. Bendito el Señor. Y hubo otros grandes médicos de la antigüedad, como uno llamado Galeno y otros por ahí, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Ok, entonces más o menos esto es algo en relación a lo que era la ciudad de Pérgamo. Esta era, digamos, el ambiente donde podemos ver que se encontraba una iglesia cristiana, porque acuérdense que era una iglesia local en primer lugar, con un pastor local, pero también la carta o el mensaje a Pérgamo representa un periodo de la historia de la iglesia. Ahora, la palabra Pérgamo significa matrimonio consumado o elevación. Tiene estos significados, este nombre, Pérgamo, matrimonio consumado o elevación, lo cual describe con exactitud lo que sucedió en la iglesia cristiana en esta época. Para este tiempo habían quedado atrás las feroces persecuciones del Imperio Romano en contra de ella, y en el año 315 el emperador Constantino, después de su conversión, a esa conversión póngale unas comillas ahí porque está dudosa, después de su conversión al cristianismo, firmó un edicto para que todas las persecuciones contra los cristianos cesaran, pararan, y prácticamente la iglesia, hermano, pasó de ser la iglesia perseguida que vimos en Esmirna, la iglesia martirizada, la iglesia encarcelada, la iglesia, hermano, despreciada, pasó de ser esa iglesia a la iglesia del Estado, a la iglesia estatal, a la iglesia del imperio. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Según la historia, en esta época del Imperio Romano, había ya, usted sabe que en las grandes potencias mundiales, siempre, hermano, ha habido este problema de luchas por el poder. Bueno, ya a esta altura del Imperio Romano había luchas internas por el poder. De hecho, si usted estudia la historia del Imperio Romano, al Imperio Romano no lo destruyó otro ejército, no lo destruyó un ejército más poderoso que ellos, no. ¿Sabe quién destruyó al Imperio Romano? Ellos mismos. La corrupción, la lucha, la envidia. Por eso es que ahora la gente, hermano, está espantada que qué le va a pasar a Estados Unidos y esto. ¿Por qué, hermano? Mire, quizá me salgo un poquito del tema, pero Estados Unidos de América, si usted lee la Biblia cuidadosamente, las profecías bíblicas del tiempo del fin, no aparece en las profecías de la Biblia, los Estados Unidos.
como una potencia. Si usted ve todo el escenario militar y económico que vemos en los últimos días, en las Escrituras, se centran en Europa y en el Medio Oriente. Amén. Ahí usted va a poder encontrar, por ejemplo, Rusia, por ejemplo, China, por ejemplo, Israel, Irán, Turquía. Mayormente en Ezequiel 38 da con detalle lista de países que van a ser, digamos, los protagonistas de estas guerras y todo eso, pero por ningún lado se ven los Estados Unidos de América. Entonces esto ha llevado a especular, ¿verdad?, qué es lo que va a suceder con los Estados Unidos en el tiempo del fin. Ahora, hay probabilidades porque uno nada más puede pensar, pero lo más probable es que esta grande nación, que por más de 200 años ha, hermano, sido una nación bendecida por Dios, vaya a desaparecer al final, no porque a lo mejor alguien lo invadió, lo bombardeó, lo destruyó, sino porque, hermano, internamente se pudrió, así como le pasó a Roma. Porque si usted nota, los Estados Unidos de América, hermano, se están comenzando a podrir desde hace tiempo. Esta nación comenzó bajo la mano de Dios, con la constitución basada en las leyes de Dios. Pero ¿qué es lo que han hecho? Lo han sacado a Dios para afuera. Ya no te queremos, no queremos oración, no queremos mandamientos, quítenme eso de ahí, no, nada que tenga que ver con Dios aquí, absolutamente nada. ¿Y qué está agarrando? Todo lo contrario a Dios. Nada más chéquese el gobierno que viene. Corrupción a más no poder, hermano, a más no poder. Ahora, muy probablemente, en mi opinión, hay algunos que pueden diferir, pero en mi opinión, pienso que este país, hermano, se va a desmoronar internamente, así como le pasó al Imperio Romano. Internamente, no va a ser un enemigo externo, sino por su corrupción, por su inmoralidad, por su pecado, hermano. Así se va a ir para abajo. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces, más o menos en Roma empezaron a ver este tipo de peleas internas, y en esta época estaba siendo, hermano, peligroso que el imperio se dividiera, porque era enorme. Entonces, el emperador Constantino, para poder, digamos, dice la historia que este emperador, en una de esas batallas decisivas que estaban teniendo en ese tiempo, él tuvo una visión cuando salió a la batalla. Ya para esta fecha la iglesia había crecido mucho, la iglesia cristiana se había multiplicado, porque acuérdese que en Esmirna lo que logró fue que no logró Satanás que la iglesia desapareciera como quería, sino que mientras más los oprimían, como sucedió en el Éxodo con Israel en Egipto, más se multiplicaban. Y así sucedió en Esmirna. Mientras más la perseguían, más cristianos profesaban la fe, hermano. Más gente profesaba la fe cristiana. Entonces, ya para este tiempo, el imperio, hermano, había mucha iglesia por todo el imperio romano. Y entonces, Constantino, en una de esas batallas, dice la historia que él miró al cielo, y en el cielo miró una cruz iluminada que brillaba más que el sol incluso. Y en esa cruz que él miró en el cielo había una leyenda en latín que decía in hoc signo vinces, que quiere decir: por este signo venceréis, por este signo venceréis. En otras palabras, hay otros historiadores que dicen, como Eusebio de Cesarea, dicen que Constantino también recibió como un sueño donde Cristo le dijo que pusiera la cruz cristiana delante de sus tropas, y esto le daría la victoria. Entonces Constantino entendió, según la historia, que el Dios de los cristianos le estaba diciendo que confiara en él y que le daría la victoria. Entonces Constantino, al ver la cruz y al ver esa leyenda y supuestamente este sueño, entonces ordenó que en todo su ejército los estandartes que traían los soldados les cambiaran el escudo por el escudo con una cruz cristiana. Y entonces salieron a la batalla y ganaron la batalla. Y Constantino, el emperador, en este momento había prometido que si ganaba la batalla, él entonces abrazaría al cristianismo como su religión y como la religión de su gobierno. Lo cual, en efecto, cuando vio que ganó la batalla,
y pudo unificar, digamos, al imperio romano y quedar él por completo sobre todo el imperio romano. Entonces, en el año 315, hermano, se firma un edicto donde prácticamente se pone fin completamente al cese de las persecuciones imperiales. Ya no más persecuciones. Ahora la iglesia cristiana ya no es más perseguida, sino que viene a ser puesta en un lugar muy especial en el gobierno. Ahora, cualquiera que no conoce la historia diría, gloria a Dios, hermano, pero ¿sabe? No pudo haber cosa más horrible y espantosa que le pudiera suceder a la iglesia que esto, hermano. Vamos a ver por qué. Bendito sea el nombre del Señor. Prácticamente, mis amados hermanos, es aquí que empieza la decadencia moral y espiritual de la iglesia por causa de esta desastrosa unión, mezclando lo santo con lo pagano. Se puede decir con certeza que este fue el comienzo del sistema católico romano. Si usted quiere saber dónde comenzó la iglesia católica, aquí fue donde comenzó prácticamente la iglesia católica y apostólica y romana. Aquí, en esta unión del Estado romano con la iglesia cristiana. Se unen prácticamente. Por eso es que Pérgamo significa, ¿qué dijimos que significa? A ver si me van siguiendo. Matrimonio consumado. La iglesia se casó con el mundo, con el Estado. La iglesia fue elevada a un pedestal, hermano, donde ya no podía ser tocada por las persecuciones, sino a un lugar especial donde estaba protegida por el propio gobierno. Ahora, esto, en lugar de resultar para bien, resultó en un desastre moral y espiritual para la iglesia, hermano. Se puede decir con certeza entonces que aquí es donde comienza la iglesia católica, con una mezcla de paganismo babilónico antiguo con un poco de la fe cristiana. ¿Por qué esto? Toda la idolatría que tenía Roma, que tenía Grecia y todas esas culturas paganas vienen desde Babilonia, hermano, desde allá, desde Nabucodonosor y desde mucho más atrás todavía, desde los caldeos, que es antiquísimo eso. Desde Nimrod, usted lee Génesis capítulo 11, donde se funda por primera vez Babel. Desde ahí viene toda la idolatría que existe en el mundo, desde Babel. De ahí salió Babilonia, los caldeos y todo eso, y fue arrastrado, absorbido por los imperios que vinieron, hasta por último por Roma. De tal manera que la idolatría que tenía Grecia, la idolatría que tenía Roma, no era otra cosa sino una mezcla de toda esa idolatría que traía Babilonia, hermano. Todas esas, bueno, es mucho para poder explicarlo en un ratito, pero si usted gusta, cuando vaya a una librería, compre un libro que se llama Babilonia, la madre de todas las rameras. Amén. Es un libro terrible, tremendo, hermano, donde explica con lujo de detalle toda la idolatría esta que incluso se mete en el día de hoy por medio de muchas fiestas, incluso que hay, hermano, que se celebran hoy día, como por ejemplo la Navidad, como por ejemplo muchos otros fiestas que hay hoy día, hermano, que tienen raíces paganas, como el Halloween y todo eso, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando esto sucedió, millares de personas fueron recibidas, oiga esto, como miembros sin haberse convertido. Solo añadían a su fe en los dioses paganos la adoración del Dios de los cristianos. Hombres ambiciosos y sin escrúpulos buscaban puestos en la iglesia para obtener influencia social y política, o para disfrutar de los privilegios que el Estado le proveía al clero. Así, los ritos, ceremonias y creencias del paganismo proveniente de Babilonia se infiltraban cada día en la iglesia cristiana. Los verdaderos hombres de Dios protestaban enérgicamente contra tales cosas. De tal modo que lamentablemente, hermano, cuando llegó esto y el tiempo fue avanzando, la iglesia se volvió cada vez más romana y menos cristiana, lo cual significa más pagana y menos santa. ¿Por qué? Imagínese usted cómo fue esto entonces. El emperador se convierte,
que fue una conversión, se puede decir por conveniencia, porque si el imperio está dividido en religiones, paganos aquí, cristianos allá, pues no voy a tener unidad. Más que nada eran estrategias políticas. Y dijo, me convierto porque la historia dice que Constantino nunca se bautizó hasta que se murió. Fue que se quiso bautizar, como quien dice, para a ver si aseguraba la salvación quizá. Pero esta fue una estrategia política más que una conversión genuina. Es como el día de hoy, hermano. Por ejemplo, usted ve, espero que usted no haya andado con eso, pero usted ve con estas elecciones cómo estaba el mundo, hermano, dividido hasta en la iglesia. Y los cristianos diciendo, votemos por Trump y votemos aquí, y que este sí es un hombre de Dios, y que este aquí, que este allá, y que no sé qué. Mire, hermano, la política y la iglesia nunca se van a llevar. La política y los cristianos siempre vamos a ser como el aceite y el agua, hermano. Ahora, no estamos diciendo que sea pecado votar y eso. Si hay cristianos que pueden votar, que voten, está bien, está bueno. Pero de ahí, hermano, a poner la confianza en un hombre que no, que mire, porque yo escuchaba evangelistas, predicadores famosos diciendo que cómo van a votar por allá, debemos ver aquí este lado, y que este sí es un hombre de Dios y que Dios lo puso y que no sé qué. Mire, ese señor Trump, hermano, es un tipo terrible. Ese no es ni cristiano. No es ni cristiano. Lo que quiero llegar es que nosotros no podemos confiar en el gobierno terrenal. No podemos depender para nada de un gobierno. No, pastor, pero ¿qué se dijo que nos va a dar papeles? Mire, si a usted le va a dar papeles, Dios va a mover todo para darle papeles del Señor a usted y a mí. Aleluya. No hay que rogarle a un político, hermanos. No hay que rogar para que tengamos trabajo, para que nos va a ir bien en la economía o que aquí. No, amén. Por esa razón a mí, hermano, me preocupaba eso. De que la iglesia está así. Entonces, porque cuando la iglesia y la política se mezclan, el resultado es desastre. Y usted ve en estas campañas políticas cómo los pastores traían a los candidatos aquí, visitando mi iglesia, dando un discurso por allá. Y no solamente aquí en Estados Unidos, eso en todo el mundo se hace ahora, hermano. Que le entregan los púlpitos cristianos del santo altar del Señor a políticos paganos, hermano. A políticos mundanos que ni siquiera son convertidos, y ahí los ponen a predicar, a decir qué van a decir, hermano. Entonces, Constantino, más que convertirse, fue una estrategia política. Y note lo que causó cuando Roma abrazó el cristianismo como religión oficial. Pues prácticamente todo el imperio tenía que hacerse cristiano. Ahí no era de que, bueno, pues mire, señor emperador, pues yo no comparto con el cristianismo, yo voy a seguir adorando a Atenea, a Esculapio, y ahí síganle ustedes. No, es que usted vive en el imperio, usted se hace cristiano ahora. Y la gente se convertía, digámoslo así, al cristianismo, se bautizaban, pero hermanos, amén, a remojar a diablos, como quien dice nada más. Se bautizaban y lo que sea, pero salían los mismos diablos, nada más que remojados. Porque no había un cambio genuino. Y esto corrompió la iglesia, hermano. Porque empezaron ¿a qué? A meterse. La gente seguía adorando a sus ídolos. Por eso es que en Roma, usted ve la iglesia católica romana, las imágenes de los santos, de María, de San Judas, de todos ellos, no son otra cosa sino dioses paganos, pero disfrazados con hombres cristianos. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que siempre sale con un niño, o las mayorías de las vírgenes de Fátima, de la Virgen de la Candelaria y de esto y del otro, la mayoría de ellas, ¿cómo salen? Salen la mujer con un niño, ¿sí o no? Y la mayoría de las vírgenes siempre salen así, con un niño por un lado, un niño, la madre y el hijo, la madre y el hijo. Usted ve, todas las culturas paganas tenían este tipo de dioses, hermano. Así se representaban, el culto a la madre diosa y al hijo Dios. Y así, entonces, ¿qué hizo Roma? Nada más traspasaron esa adoración y le pusieron barniz de cristianismo y le dieron nombres bíblicos. Y entonces siguieron adorando a los mismos demonios. Los rituales, la misa y todas esas cosas que nosotros ya vimos cuando estudiamos la Iglesia Católica, solamente fueron adaptaciones del paganismo que ya había, hermano. Entonces esto corrompió de una manera terrible a la iglesia. Y había gente, por supuesto, hermano, que se quejaba, gente de verdad, como vamos a ver más adelante. Mire, la Biblia es bien clara, hermano,
en señalar que las mezclas no van con un Dios puro. Cuando se hace esto de mezclar lo santo con lo pagano, el resultado siempre será muerte y corrupción, siempre. Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué dice la Biblia ahí? Cuando empezaba la humanidad a desarrollarse, ¿qué dice la Biblia? Que los hijos de Dios pusieron sus ojos en las hijas de los hombres y tomaron para sí. Los hijos de Dios, hablando del linaje, hermano, de Set, el hijo de Adán, tomaron hijas del linaje de las hijas de Caín, del linaje malo, digamos, y se mezclaron los santos con los paganos, los puros con los impuros. ¿Y qué resultó? Vino a resultar un desastre. Dice la Biblia que empezaron a tomar mujeres, después vino, hermano, el pecado a aumentar en grande manera, hasta que la Biblia dice más adelante, por el verso 6 de Génesis 6, que a Dios le dolió el corazón de la maldad que se produjo en la tierra. ¿Por qué? Por causa de esta mezcla, porque empezaron a tener estas mezclas, hermano. Bendito el Señor para siempre. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice la Biblia: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay otras traducciones que dicen: no te equivoques, las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Es decir, imagínense que aquí un jovencito de nosotros, de nuestra iglesia o de cualquier iglesia, hermano, que ha crecido en la iglesia, que le hemos enseñado la palabra, que no es borracho ni drogadicto, que hermano querido, amén, es un joven que va creciendo con el temor de Dios, y que de repente se le ocurra a este jovencito ir a casarse con un mundano. ¿Qué cree que va a resultar esto? ¿Una gran bendición? ¿Cree que será bendición? Así que escuche bien, joven. Escuche bien, no sea como dice: no, pastor, es que yo lo voy a convertir o la voy a convertir. Yo lo voy a hacer que venga a la iglesia, la voy a hacer que venga a la iglesia. Eso es mentira. Las estadísticas muestran que la mayoría de los jóvenes que se casan con gente mundana, los mundanos son los que terminan llevándoselo para el baile, hermano. Los mundanos son los que terminan arrastrándolos para afuera. Por eso un joven, cuando tenga la edad de tener novio, a los 38 años, cuando tenga ya tenga la edad, amén, tiene que ser alguien que sea cristiano también, hermano. Alguien que ame a Dios. Su nombre, gloria, aleluya. ¿Por qué? Porque puede corromperse, hermano. Mire, hay matrimonios hoy día de jovencitos, hermano, que no duran ni 5 meses, porque se casan así y después empiezan los conflictos de esta manera. Porque uno quiere jalar para el baile y otro quiere jalar para la iglesia. Y entonces, pues entonces vete para la iglesia, yo me voy para el baile. Pero ¿cómo si ya estamos casados? Tenemos que estar juntos, ¿sí o no? No, pero es que tú no me puedes obligar. Y ahí empieza el problema, hermano. Y se rompe la situación. Entonces, por eso hay desastre. Segunda a los Corintios 6:14, también lo mismo dice: no os unáis en yugo desigual. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo Cristo con Belial, con el diablo? No hay ningún compañerismo. Aleluya. El llamado ecumenismo, hermano, estamos hablando de las mezclas. Yo creo que con esto vamos a terminar para continuar el próximo martes. El llamado ecumenismo, que intenta la restauración de la unidad entre todas las religiones del mundo, no es otra cosa sino un intento de Satanás para ensuciar y adulterar a la iglesia santa del Señor, bajo el nombre de amor y tolerancia, en nombre de Dios, según este movimiento ecuménico que busca mezclar todas las religiones para que estemos sin ningún problema, adorando a Dios juntos, dicen ellos. No, la iglesia de Jesucristo, note esto, hermano, esto puede sonar fuerte, pero esto es la verdad. La iglesia de Jesucristo siempre tendrá enemigos, siempre. Si hay una iglesia fiel, siempre va a tener enemigos. Todos aquellos que son enemigos de la verdad de Cristo son nuestros enemigos, hermano. Todos. Todos los que estén en contra de la verdad del evangelio son enemigos de nosotros. Amén. Aunque sean gentes que nosotros amamos, se convierten en enemigos de nosotros. No nosotros de ellos, porque nosotros les amamos y lo que sea, y oramos por ellos, pero sí se convierten en enemigos de nosotros por causa de la verdad del evangelio. Por esa razón, hermano, quien se hace amigo con ellos,
se hace, según Santiago capítulo 4, versículo 4, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Pérgamo, hermano. Se unió, se casó con el mundo, se casó con el Estado, se hizo uno con el paganismo y dio como resultado esto. Por eso es que el próximo martes vamos a continuar ahí mismo en el versículo 12, pero en la parte B, donde vamos a entrar de lleno a cómo se les presenta el Señor. Dice ahí el Señor, el que tiene la espada aguda, dice esto. Es decir, que a esto se les presenta el Señor con la espada desenvainada, hermano. Porque el Señor va a hacer un juicio, va a hacer un llamado severo a la iglesia de Pérgamo y al periodo de esta historia eclesiástica que estamos considerando, mis amados hermanos. Aleluya. Así que ahí vamos a dejarle, hermano. Y yo creo que hemos aprendido algo respecto a lo que fue la cultura de la ciudad y todo esto, hermano, históricamente hablando, que nos pone en un contexto más claro de este mensaje que Dios le está dando a la iglesia de Pérgamo. Bendito el Señor. Así que le vamos a dejar por aquí. Si Dios nos ayuda, el próximo martes vamos a tratar de concluir. Bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie, hermano, y vamos a darle gracias a Dios y también oramos por la ofrenda. Gloria a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, amado, te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo, Padre bueno, muchas gracias, Dios, por tu misericordia, porque sabemos, Dios mío,